¿Cuál es el proceso para la renovación personal? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Por favor, acompáñeme en Nehemías capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 20. Todo el capítulo no es muy grande, 20 versículos apenas. Nehemías 2, del 1 al 20. ¿Ya lo tenemos, mis amados? ¿Sí? Ok, muy bien. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, es decir, tuve miedo. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, este reedificaré es reconstruir, ¿verdad? Reconstruir. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ese es otro punto importante. Me lo concedió el rey, pero no porque él quería, sino porque Dios estaba con él. Es lo que está diciendo. Dios lo tocó. Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat horonita y Tobías el siervo monita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Versículo 11. Pero antes de ese versículo, en Reina Valera hay un título. Dice: Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Aunque ese título no es inspirado, ¿verdad? Pero lo pone un título para entender de qué se está tratando, qué se va a desarrollar. Versículo 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho.
Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Oremos para que el Señor pueda obrar en nosotros, que el Señor nos hable a nuestras vidas, que sea nuestro corazón sensible a lo que vamos a recibir, que cualquier pensamiento preconcebido ahora mismo sea destruido por el poder de su Espíritu Santo, de tal manera que nuestro corazón esté en la mejor disposición de poder recibir su palabra, esa palabra que da vida. Nuestros pensamientos y nuestros argumentos pueden ser buenos a nuestro propio parecer, pero eso no nos da vida. Lo que nos da vida es su palabra. Así que oremos al Señor. Amado Dios, en esta mañana podemos declarar nuestra necesidad de ti. Señor, te suplicamos que tú nos ayudes, que tú puedas, amado Dios, obrar en nuestros corazones. Reconocemos que nuestros corazones por naturaleza son rebeldes y no quieren nada contigo. Señor, no te amamos como decimos que te amamos muchas veces, porque siempre estamos con esa inclinación al mal. Perdónanos y ayúdanos. Anhelamos ser renovados. Amado Dios, yo te suplico que tú puedas obrar en el poder de tu Espíritu Santo, obrar en nuestros corazones duros y hacer corazones sensibles, y que podamos ser receptores de tu gracia a través de la exposición de tu palabra, y que tu Espíritu Santo pueda obrar con poder, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Rey. Y aunque nosotros declaramos ser tus siervos, muchas veces somos rebeldes. Perdónanos por ello y ayúdanos a poder ser enseñables y sumisos, no solamente de labios hacia afuera, sino que en lo profundo de nuestro corazón podamos ser sensibles a ti sobre todas las cosas. Habla a tu pueblo. Reconozco yo de manera personal mi pequeñez, mis limitaciones que tengo, Señor. Úsame para que tu pueblo sea edificado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta serie de renovación, yo creo que y considero que es vital cada determinado tiempo poder exponerlo, porque a veces comenzamos a vivir una vida de cristianismo y entramos en rutinas que no deberíamos entrar. Pero así somos los seres humanos. Nos gustan que las cosas vayan de manera casi mecánica. Así tendemos nosotros. Hoy vamos a ver cómo es este proceso de la renovación. Los arquitectos dicen que una renovación total casi siempre es más difícil y costosa que una construcción nueva. De hecho, los arquitectos prefieren una nueva construcción antes que hacer una renovación, porque es más difícil, es más complicada. Conozco algunos arquitectos. Mi sobrina es arquitecta, mi esposa trabaja en una oficina de arquitectos.
entonces escucho cómo hablan, ¿no? Acá nuestro hermano David es ingeniero, pero trabajo mucho con arquitectos, entonces sabe de lo que estamos hablando. ¿Por qué es difícil? Porque una casa tiene muchos detalles escondidos. Hay muchas cosas imprescindibles que de repente iban a arreglar esto, pero resulta que también la siguiente pared necesita ser renovada. Entonces hay muchas cosas que a veces están ocultas. Por eso se hace complicado. Y no solamente se hace complicado, sino que además lo hace mucho más costoso. Porque habían presupuestado para cambiar esta pared, pero resulta que la siguiente pared también necesita ser cambiada. Y no solamente el techo, la placa también necesita ser cambiada. Entonces los costos comienzan a subir, a subir y a subir. Imagínense ustedes, renovar o cambiar a una persona es una tarea o una acción también muy difícil y costosa. ¿Por qué? Porque para que esto suceda, implica, por ejemplo, entre unas cosas, cambiar disculpen, hermanos, implica cambiar hábitos. Hábitos que muchas veces los hemos adoptado desde que somos pequeños, desde el seno familiar, y ya crecemos con esos hábitos. Implica cambiar tradiciones y aún más implica cambiar pensamientos, y es algo que definitivamente va a costar. Porque al haber crecido con esos hábitos, con esas tradiciones y tener pensamientos preconcebidos, tenemos un tipo de cosmovisión que tiene que cambiarse por otra nueva cosmovisión. Sin embargo, aquí viene el pero de esperanza. A diferencia de la arquitectura, quien hace la remodelación en nuestras vidas es ilimitado y es mucho más creativo que cualquier arquitecto que haya aquí. Y ese es el especialista en renovar personas, es el especialista en renovar matrimonios, es el especialista en renovar familias, es el especialista en renovar a jóvenes, a adultos, a niños y ancianos. Estamos hablando de nuestro excelso Dios. Es especialista y no tiene ningún tipo de limitaciones. ¿Cuál es ese proceso que Dios usa para ofrecernos una renovación personal? El proceso está aquí en este pasaje que leímos de Nehemías capítulo 2. En primer lugar, tienes que dolerte. Ahorita voy a explicar. Dolerte de lo que está pasando. Segundo, hay que revisarte. Y tercero, anímate. Y son los 3 puntos básicamente que voy a desarrollar en esta mañana. Duélete. Miren en este versículo 1, la segunda parte. ¿Por qué estás triste? No me parece que estás enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Y yo sentí mucho miedo y le respondí. El primer efecto de la necesidad de una renovación es dolor. Dolor por lo que estamos atravesando. Nehemías estaba viviendo en el castillo del rey y él vio a su ciudad y vio la necesidad de la renovación de esa ciudad. Pero no solamente dijo, sí, bueno, ellos necesitan. ¿Qué pasó? A él le dolió saber el estado en que se encontraba la ciudad de sus padres. Él no se pudo quedar contento. Dios le puso este dolor para que no se quedara tranquilo. Esa es una de las cosas que cuando nosotros buscamos a Dios genuinamente, verdaderamente, vamos a tener dolor por aquello que está pasando. No nos vamos a quedar, no, pues que lo haga él o ellos aquí. No. Vamos a tener ese dolor por lo que se está atravesando. Nuestras vidas y nuestras relaciones, hermanos, siempre necesitarán de una renovación constante. Siempre. Y la primera cosa que Dios pondrá en nosotros cuando nosotros nos cae el 20 de que necesitamos ser renovados es ese dolor y esa tristeza por ver lo que está sucediendo en nosotros. Ese dolor que te lleva a reconocer que hay una necesidad imperativa de que Dios pueda obrar. Porque estamos hablando de personas, de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios.
Muchas veces los seres humanos, nosotros queremos manipular a las personas. Nos damos cuenta que hay una necesidad de renovación, necesitamos que haya un cambio, pero muchas veces los seres humanos, en lugar de tener dolor y acudir a quien puede cambiar, acudimos a todo lo que hemos preconcebido, a todos nuestros pensamientos, y queremos cambiar a la otra persona imponiendo normas, reglas, imponiendo nuestro carácter, imponiendo lo que nosotros tenemos de pensamientos. Nadie podrá cambiar de esa manera. Usted ve que, por ejemplo, las personas que entran en este círculo vicioso de las drogas, los pueden llevar a lugares apartados donde no hay drogas, desde luego, para poder hacer un trabajo con ellos, pero en cuanto salen nuevamente vuelven casi a caer en lo mismo, a menos que Dios obre y cambie esos afectos, porque es el único que puede hacerlo realmente. Cuando Dios pone ese dolor y esa tristeza por la situación que está pasando, entonces jamás estaremos en paz hasta que haya un cambio en lo que necesita ser cambiado. Y este dolor va a vencer los miedos, porque fíjense lo que dice: yo sentí mucho miedo y le pregunté. Para comenzar la reconstrucción allá en Jerusalén, Nehemías tenía que dejar el castillo del rey, dejar su estatus, ¿verdad?, de comodidad. Él vivía una vida muy cómoda. Él vivía una vida sin ninguna necesidad. Tenía una buena posición económica, una buena posición social, pero eso simplemente lo tuvo que abandonar, lo tuvo que dejar, porque él entendía que lo que Dios iba a hacer era mucho más extraordinario de lo que él podía hacer ahí en el palacio del rey. La protección del rey y viajar un largo camino hasta llegar donde estaba Jerusalén es extraordinario. Y claro que tendría que tener miedo, porque no era 5 cuadras, era un largo camino. Y él sabía que no iba a ser nada fácil comenzar la reconstrucción. Hay un camino que recorrer. La tarea es titánica y muchas veces a nuestros ojos puede parecer imposible. A veces estamos orando: pastor, es que estoy orando por mi esposo. Pues siga orando. No desmaye, que Dios puede obrar de manera extraordinaria. Muchas veces parecemos que no será posible. Y Nehemías, diríamos, no era el rey, era el copero del rey. Y muchas veces, no sé si usted cuando ve, es que se necesita renovar esto y tiene un dolor y una tristeza, pero no va a poder ser posible, y comenzamos a agüitarnos antes de tiempo y pensamos que esto no va a ser posible. Yo no creo que pueda suceder. Cambiar algo en mi vida no va a ser fácil. Cuando usted es honesto y dice: necesito renovar en esta área, necesito que esta parte de mí sea renovado, que esto sea cambiado totalmente, pero luego como que algo nos detiene, pero no va a ser fácil. Toda mi vida lo he hecho, estoy acostumbrado a esto. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? Que no va a ser fácil lo que usted se ha dado cuenta que tiene que dejar. Es que tengo que dejar esto, es que tengo que hacer aquello. Y luego comienza a razonar y dice: ¿en serio valdrá la pena cambiar algo en mí? Para cambiar esta relación que yo tengo, para cambiar este matrimonio que tengo, para cambiar esta relación con mis hijos que tengo, para cambiar esta relación con mis padres que tengo, para cambiar la relación que tengo con la gente a mi alrededor. ¿Valdrá la pena? Es difícil. Sin embargo, el dolor y la tristeza de ver nuestra situación nos ayuda a quitar ese temor a fin de buscar la renovación. El dolor y la tristeza nos ayudan a quitar el temor. No sé ustedes, hermanos, pero por ejemplo, yo particularmente, yo no voy al dentista hasta que el diente ya me duele demasiado.
Acá está nuestra hermana que es odontóloga, médica odontóloga, y recomiendan, tienen que ir cada 6 meses a hacer su limpieza dental. No, yo no tengo tiempo, pero cuando me duele saco tiempo de donde sea. ¿Así son ustedes o solamente yo? De repente yo nomás, ¿verdad? Ustedes son muy ordenados, si van a su cita, todo. Tenemos miedo, ¿sí o no? Bueno, yo estoy hablando, tenemos temor. No queremos escuchar ese taladrito, ¿verdad que sí? De solo escucharlo. Pero el dolor del diente malo es tan grande que nos quita el miedo y nos obliga a ir, ¿sí o no? ¿Es cierto? Así es, eso ocurre lo mismo. Cuando nosotros somos impactados por el poder de Dios, por su Espíritu Santo, y dice, tú necesitas renovar esto, necesitas renovar aquello, ese dolor y esa tristeza, no importa que haya dolor, nos va a llevar, nos va a empujar a poder ir. Y entonces el dolor de Nehemías llegó a ser una bendición para la ciudad de Jerusalén. Si a su majestad le parece bien, dice, cuando estaba dirigiéndose Nehemías al rey, y si este siervo suyo es digno de su favor. Miren, Nehemías fue a Jerusalén a comenzar la reconstrucción. El dolor, hermano, nos termina motivando el corazón para hacer algo. Dice en el versículo 12, ahí del pasaje de capítulo 2 que hemos leído, dice, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno le dije que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. El dolor es una de las grandes motivaciones para poder cambiar algo. No nos gusta, pero termina siendo así. ¿A quién le gusta el dolor? ¿A alguien le gusta? A mí tampoco. Pero finalmente ese dolor nos termina empujando a hacer algo. No nos gusta, a nadie nos gusta, pero termina siendo esa motivación para hacer algo que a veces nunca en nuestra vida lo hemos hecho. Después que nos encaminamos y convencemos de hacer algo, ¿qué sigue? Recuerden, primero duélete, es el primer paso. Segundo paso, revísate a ti mismo. Dice el mismo pasaje, versículo 13, dice, esa misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Revisé las ruinas de las murallas de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Fíjense esto. Revísate a ti mismo. Pero hay algo interesante en el 12. Dice, pero a ninguno le dije que mi Dios me había motivado a hacer esto por Jerusalén. Y esto es muy importante. Nehemías no buscó a los demás de inmediato y les dijo, oye muchachos, ¿saben qué? Yo vine acá, ahora vengan y ayúdenme, que voy a hacer. No hizo nada de esa situación. Lo primero, sin decir nada, él primero, en primera persona, él quiso ver la verdadera situación de la ciudad. Él revisó qué cosa estaba pasando en la ciudad. Perdón. Y eso siempre nos va a pasar. Cuando empieza una renovación, cuando somos conscientes de esa necesidad de renovación, cuando buscamos a Dios y le decimos, Señor, yo honestamente necesito ser renovado en esta área de mi vida, Dios comenzará a obrar y a poner dolor y tristeza por eso, y eso te empujará a poder ser introspectivo, que necesitas ser renovado. Siempre que algo está mal, buscamos que alguien más cambie y nos vemos como los demás que no necesitamos cambiar. Nosotros estamos bien, todos los demás están mal. Pero esto es al contrario. Nehemías hizo al contrario. Él no dijo, todos los demás por su pecado Dios los destruyó y los hizo que queden en ruinas todos ustedes. No dijo eso. Recordarán la oración de Nehemías. Dijo, hemos pecado. Y él se puso ahí, Señor, hemos pecado nosotros. Pero cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, siempre le vamos a echar la culpa ¿a quiénes? A los demás. A los demás. No queremos asumir nuestra responsabilidad. Siempre que algo está mal, vamos a... No, es que hay mucha pelea en la casa. Es que mi esposa es la culpable. Sí, es que su carácter. No, es que pues
ya le llegó la menopausia y por eso ella anda así. Y comienzo yo a echar la culpa a ella. Es que le gustan zapatos y esto. No, es que, y comienzo yo a echarle la culpa. Y estoy hablando de una relación matrimonial, pero también eso sucede de repente con los hijos, cuando hay una relación, incluso dentro de la iglesia. Voy a tratar de echarle la culpa a otro, a otra, pero yo no soy capaz de examinarme. Nehemías nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos, sin echarle la culpa a nadie, examinarnos y decir: ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué área necesita ser renovada? No nos dice, no vemos que Nehemías dice: no, todos necesitan menos yo vengo de... No. O si no, lo condicionamos. No, Señor, yo sé que tú me has mandado que yo ame a mi esposa, pero si ella no me respeta, yo nunca la voy a amar. Primero lo condicionamos a que la otra persona cambie para yo cambiar. ¿Saben qué? Cuando nosotros obramos de esa manera, no estamos anhelando una renovación. No estamos nosotros abiertos a una renovación, a menos que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y con Dios y decir: yo soy el causante, yo soy la persona que necesita esa renovación. Nehemías es lo que nos está mostrando. Revisas qué hay de verdad en la profundidad y superficie de tu corazón. Olvídate de los demás por un momento, revísate a ti mismo. ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué pecado está debajo del pecado que estás mostrando? Yo soy chismoso porque tal vez yo soy el que quiere ocupar ese puesto. Vamos a poner una empresa. Yo soy un trabajador y está el supervisor, pero yo quiero también estar como el supervisor. Y entonces yo comienzo a meter chismes y a hacerme ver que yo soy mejor que el que está allí. Y comienzo a meterme chismes porque yo me siento menos que él y yo quiero ese puesto. Entonces el chisme solamente es el pecado externo, pero debajo de ese pecado externo hay otro pecado interno. Está ese deseo malo y perverso de querer ocupar el puesto del supervisor. Si se dan cuenta, debajo del pecado externo que mostramos hay un pecado más profundo. De eso es lo que tenemos que escarbar, de eso tenemos que arrepentirnos. Porque como les explicaba el martes pasado, aún muchas veces nuestro arrepentimiento nos lleva a pecar. Y nos lleva a pecar, ¿por qué? Porque nosotros nos arrepentimos o pedimos perdón para que la otra persona nos vea que somos tan espirituales, que somos tan lindos con ellos, ¿verdad? Y nos hacemos: ay, ahora estoy delante de Dios, estoy más tan bien. Pero lo que no se dan cuenta, que cuando yo pido perdón de esa manera, estoy pecando todavía. Es decir, muchas veces ese arrepentimiento falso me lleva a pecar mucho más delante de Dios. Tenemos que comenzar a ser honestos y no solamente pedir perdón por el pecado externo, sino por el pecado que está debajo de ese pecado, ese ídolo que nosotros hemos fabricado. Como les decía la otra vez, somos una fábrica de ídolos. Y estamos adorando a un ídolo, y para que ese ídolo salga tiene que haber otro ídolo, otro Dios. Así somos los seres humanos. Revísate a ti mismo. Es lo que nos muestra Nehemías. ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué está originando ese problema que tienes? ¿Qué está originando esos pensamientos que tienes? ¿Qué está originando esa necesidad que tienes? ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Nehemías se fue a los puntos principales de desarrollo de la ciudad. No se fue a cualquier lugar, se fue a los puntos principales. Fue a las puertas en donde se hacían los negocios. Fue a los basureros en donde se contenían los servicios de la ciudad. Fue a la muralla en donde se daba protección a la ciudad. Él revisa las partes centrales y profundas de la vida de la ciudad. Hermanos, es necesario siempre, para una renovación, buscar en las profundidades de nuestra vida. No tratemos de buscar la superficie. Tenemos que ir a la profundidad de nuestra vida.
Porque si no, seremos unos religiosos más y no seremos renovados. Habrá un falso estatus de comunidad incluso. Sí, en la iglesia somos hermanos, somos familia, pero eso es falso. Una falsa comunidad. A menos que nos revisemos en lo más profundo de nosotros y sacar todo aquello que Dios necesita cambiar y transformar, de tal manera que no seamos una falsa comunidad, sino que seamos una comunidad genuina y real para la gloria del nombre de nuestro Dios. Eso es lo que necesitamos. Cuando nosotros lo hacemos, cuando comenzamos a escarbar y a escarbar en lo profundo, nos damos cuenta, ahí, Señor, yo necesito ayuda. Ahí es que nos cae el 20. Y esto es lo que pasa con Nehemías. Miren lo que pasa después. Revisando encuentras que tú necesitas ayuda. Dice el versículo 16: los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Ayuda de gobernadores, de sacerdotes, de nobles y trabajadores. Listo, el plan ya estaba en marcha. Nehemías sabía la ayuda que él necesitaba de acuerdo al problema. Este era un paso muy importante, buscar la ayuda necesaria. El asunto es que muchas veces cuando nosotros revisamos bien nuestra vida y nos damos cuenta de la verdadera gravedad de la situación y buscas ayuda, ya recorriste la mitad del camino. Pero si tú no buscas ayuda, tú te pones en tu trinchera, ¿verdad? Y no, a mí nadie me va a decir que yo estoy mal y yo estoy muy bien delante de Dios, ¿verdad? Y no escarbas dentro de ti. Yo pregunto, ¿cuándo buscarás ayuda? Lo único que vas a hacer es desde tu trinchera, como antes se hacían, ¿no? Desde lejos agarraban con los cañoncitos o las piedras hacia lo lejos, y aparte todo el mundo tiene la culpa. Yo estoy bien. Cuando eso ocurre, ¿saben qué? No habrá una renovación. No habrá una renovación. Necesitamos ser renovados por completo. Necesitamos que desde lo más profundo de nuestro corazón podamos decir: Señor, yo he pecado en esto exteriormente, pero internamente yo lo hago por esto y tú lo sabes, Señor. Yo hago esto por esta razón, Señor. Yo necesito ayuda. Yo necesito de ti. Yo necesito que tú transformes y cambies esto que me acabo de dar cuenta y destruyas esa trinchera que yo mismo lo he levantado, porque no he querido aceptar en qué he fallado. Porque levanté mi propia trinchera y no edifiqué sobre la roca, sino edifiqué sobre mis pensamientos, sobre mis raciocinios, edifiqué sobre toda mi cosmovisión que traía. Perdóname y ayúdame. Y ahí comienzo a buscar ayuda. Una ayuda genuina, una ayuda sincera. Y esto, hermanos, va a darnos algo que necesitamos mucho en medio de nuestra vida, llena de necesidad de renovación. ¿Sabe qué se llama? Ánimo. Este es el tercer punto. Ánimo. Anímate. Dice el versículo 17: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Necesitamos cambiar del dolor al ánimo para ser renovados. No porque nosotros no nos duela, sino que necesitamos ser cambiados. Y este cambio lo va a hacer justamente aquel que viene a socorrernos. Cuando encontramos la falla en nuestra vida y cuando nosotros reconocemos la necesidad de ayuda, entonces, ¿saben qué? Esto nos anima, porque dices: voy a correr por ayuda, ya no estoy más solo, voy a buscar quien me ayude. Pero mientras yo no reconozca que yo necesito ayuda, voy a encerrarme en sí mismo, en mí mismo, yo y yo. ¿A quién ayudo? ¿A quién busco ayuda? A nadie, porque yo soy autosuficiente.
No busco ayuda de nadie porque yo soy tan santo. No busco ayuda de nadie porque yo soy el justo y todos los demás están mal. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, cuando uno es honesto y ha escarbado lo profundo del corazón y dice: sí, yo necesito ayuda, Señor. De plano yo necesito tu ayuda, pero también necesito la ayuda de mi hermano, de mi hermana, la ayuda de mi esposa para que me ayude a poder salir y dejarme de tanta tontería, de echarle la culpa a ella, y a mis hijas, cuando yo soy el verdadero culpable. Pero estoy hablando de una relación, pero también en la iglesia se tiene que dar. Yo soy el culpable, no son los demás, soy yo. Es como empieza una genuina renovación de nuestra vida, porque tenemos dolor y tristeza causados por nuestras situaciones, porque no sabemos lo que está causando en realidad. Pero cuando ya sabemos, esto nos comienza a cambiar el semblante y dice: ahora que escarbé, ahora me doy cuenta cuál es ese asunto que me está haciendo que salga a flote ese pecado externo. Esto es lo que Nehemías quería hacer con ese pueblo en ruinas. Les decía: miren hermanos, cómo estamos. Estamos en medio de destrucción, pero anímense, no estamos solos. Anímense. Pero acá hay algo extraordinario. ¿Cómo los animó? ¿Saben qué? Esto es extraordinario. A mí me encanta esto. ¿Sabe cómo los anima? Les recuerda quién es el verdadero rey de Jerusalén. Versículo 18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, Nehemías les cuenta cómo Dios le había ayudado en todo este proceso para que él pudiera llegar a estar allá con ellos. Les dijo: ¿saben qué, hermanos? Yo solo soy un copero del rey terrenal, pero fíjense ustedes cómo me ha enviado. No me envió con las manos vacías, me ha enviado con capitanes, me ha enviado con una escolta, porque yo soy hijo del Rey Celestial. Yo no soy simplemente el gran rey, yo soy un copero. Pero el que ha hecho esto, el que ha hecho que caiga yo en gracia del rey terrenal, es el rey de los cielos. Él tocó el corazón de este rey terrenal. Él lo usó para que, a fin de que pueda venir y ayudar a renovar. Yo trabajo para un rey terrenal, pero ¿saben qué les dice Nehemías? Nuestro rey celestial, él fue el que convenció a ese rey terrenal de dejarme venir. Y no solamente dejarme venir, sino de traer todo lo necesario para poder estar hoy aquí. Les dijo cómo un rey de la tierra estaba también siendo usado por el rey del universo para hacer posible esa reconstrucción. Aquel simple copero había obtenido un salvoconducto con toda la autoridad del rey. Unas cartas que le daban pase libre. Imagínense con su escolta. Llegaba como un gran señor. Llegaba como alguien demasiado importante. Llevó toda la madera necesaria. Llevó todos los objetos necesarios para reconstruir. Pero no fue por las fuerzas de Nehemías, fue porque Dios le dio la gracia para poder hacerlo, para poder reconstruirlo, de pedir todos esos materiales y además de obtener todo lo que necesitaba. Y todo esto fue porque Dios había estado con él. Si todos nosotros somos pecadores, si todos nosotros tenemos esa orientación al pecado, esa inclinación al pecado, todos necesitamos ser renovados en algún área. Y Cristo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Rey. Él es el que nos da el verdadero salvoconducto para llegar a ser hijos de Dios en renovación. No perfectos, sí en construcción. Y necesitamos ser renovados permanentemente. Como decía el martes anterior,
Nuestra vida o la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento continuo. Muchas veces no lo hemos entendido así, y lo único que pensamos que tenemos que arrepentirnos es cuando cometemos pecados grandes, cuando la Biblia nos enseña que nuestra vida debe ser de un constante arrepentimiento, un arrepentimiento permanente. Quiero ir sobre el final. Una renovación total, hermanos, es dolorosa y costosa, muy costosa. Es complicada y además humillante. Por eso que muchos no se atreven a tomar este paso. Sin embargo, quiero animarles con esto: que el arquitecto de nuestras vidas no tiene límites, ni en su amor, ni en su poder. Todo su propósito es que seamos renovados, y por esto nos dio a este verdadero Rey que tiene todo en sus manos para poder cambiarnos. Duélete, sí, pero reflexiona y revisa tu vida y anímate, porque quien está haciendo la obra de renovación en tu vida es más grande que el rey que envió a Nehemías, mucho más poderoso que ese rey, y sus recursos además son completamente ilimitados, y está, ¿sabes qué?, más apasionado por ti que Nehemías por su ciudad. Si alguien está más interesado en que tú cambies y seas renovado, es Él, aún más que tú y que yo. Ese es nuestro Dios. Cristo es el Rey. Necesitamos rendir nuestra vida, necesitamos rendir nuestra situación a Él, y Él hará lo mejor en tu vida y en mi vida, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios los bendiga. Nos pongamos de pie, hermanos. Oremos al Señor.